Hace exactamente 20 años, la guerrilla de las FARC, en ese momento acababa de terminar la zona de distensión del Caguán y había comenzado el gobierno de Álvaro Uribe. Estaba intentando llegar a las ciudades más importantes del país. Las FARC estaban pasando de la guerra de guerrillas a la guerra de territorios. Estaban tomándose ciudades capitales, sobre todo en los departamentos del sur del país, y habían comenzado a implementar una serie de tácticas terroristas por parte de la que era la fuerza élite de esa guerrilla para cometer crímenes, como era la columna móvil Teófilo Forero, que tenía asentamiento en el departamento del Huila y en el departamento de Caquetá. Y era la época más dura en la que alias El Paisa era el jefe de esa estructura, y era la época en la que aumentaban los atentados, los secuestros en todo el país. Alias El Paisa acababa de cometer el secuestro de 11 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca en un operativo cinematográfico, y además de esto, en medio de lo que significaba el momento más difícil de la guerra de la guerrilla con el paramilitarismo, el secretariado de las antiguas FARC tomó una de las decisiones más horrorosas en nuestro conflicto. Decidió, con base en una información que nunca han sustentado ni demostrado cómo les llegó, que porque supuestamente en el Club El Nogal se alojaba Salvatore Mancuso, jefe paramilitar, y allí había reuniones supuestamente de militares y de paramilitares, tomó la decisión la guerrilla de las FARC de volar con un carro bomba ese club en pleno sector del norte de Bogotá. Ese atentado, cometido el 7 de febrero del 2003, dejó 36 muertos, dejó centenares de heridos, dejó una huella indeleble porque fue seguramente el peor atentado de las FARC en una ciudad como Bogotá, y fue un punto de inflexión en la guerra. Y hoy, 20 años después, ante la JEP, los máximos jefes de las FARC han reconocido su crimen, sus delitos, le han ofrecido sus disculpas a las víctimas, que siempre merecen ser escuchadas, siempre, incluso 20 años después. Por eso hoy en el radar, a través de nuestras estaciones en todo el país y también a través de nuestras plataformas digitales, queremos hablar con una de esas personas que fue víctima del atentado al Club El Nogal. Don Flaminio Solano era cajero del Club El Nogal cuando ocurrió este horrendo ataque terrorista de las FARC. Don Flaminio, bienvenido al radar, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, muy amable. Don Flaminio, ¿qué recuerda usted de este doloroso día del 7 de febrero del 2003? Pues la verdad, ya 20 años después, cada año ha sido como algo rotativo, ¿no? Como algo, cuando hay algo que uno lo coloca como en el congelador, ¿no? Para que no vaya a pasarse de término, digámoslo así, para que quede como vivo esos recuerdos. Pero no llega el momento de poder aprovechar como tal lo que se deja en la nevera. Simplemente sigue congelado. Pero nosotros, o personalmente yo como empleado, la verdad he sido una persona víctima total, directa, y estoy en tratamiento aún todavía, y que son secuelas que tal vez ya no me pasan, y secuelas que quedan y heridas que quedan, pero la verdad, lo que yo personalmente digo, nosotros como empleados inocentes y trabajadores del Club del Nogal, pues nunca hemos tenido una reparación como tal, económica, y no han llegado a demostrar una verdad como tal, ¿no? Don Flaminio, ¿qué recuerda de ese día, de ese 7 de febrero del 2003? ¿Cómo había transcurrido la jornada y qué estaba pasando justo antes del atentado? Pues la verdad, yo ese día tenía un turno partido, entraba a las 12 del día y regresaba y salía a las 3 de la tarde. Yo salía a las 3 de la tarde y regresaba a las 8 de la noche. A las 8 efectivamente yo tuve ahí en mi puesto de trabajo
En ese momento que entraba, cogí el teléfono fijo para llamar a mi casa y hablé con mi hijo el mayor y les pregunto, papi, ¿qué están haciendo? Entonces me dice, no, ya estoy acá en el comedor, mi mamá nos va a servir la comida. Y en ese momento me dice mi hijo, le paso a mi mamá, le digo, no, porque ya está entrando la gente y más bien dígale que más tarde la llamo. Yo en ese momento colgué y en ese momento no escuché totazo, no escuché nada, simplemente dentro del inconsciente sabía que flotaba por allá como en la eternidad, como en un túnel oscuro, y fui varias veces por allá intentando como pasar una barrera oscura, y no sé cuántos minutos fue eso, y no sé cuántos minutos estuve en esa agonía, digámoslo así, luchando con mi vida, cuando de repente fue que yo salí de unos escombros hacia los lados, boté como escombros hacia los lados, miraba hacia los lados y todo era vacío de arriba abajo, y todo caía, todavía explotaban carros, caían cosas, la gente pedía auxilios, eso recuerdo ese día, ¿no? ¿Qué pasó ahora que usted logra sobrevivir y reconstruir esta historia en esos momentos en los que usted siente que se va por esos túneles oscuros? ¿Usted estuvo inconsciente por el impacto de la onda explosiva o qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo impacta a usted la bomba del Club El Nogal? El impacto no, o sea, yo no sentí ni ruido, o sea, no sentí el totazo como tal. Sé que tuve inconsciente un tiempo y bueno, yo pedía auxilios cuando salí de batallando en ese túnel oscuro que le digo, y cuando salí pedí auxilios, nadie me ayudó, y bueno, me fui estaba en el piso quinto en la taberna San Andrés. Cuando me fui nadie me auxilió, se me cortó, se me secó y no pude hablar más, mejor dicho, me fui hacia el lado de la séptima en ese mismo piso, y cuando llegué al lado de las ventanas, las llamas empezaron a quemarme. Volví a tener como fuerza y veía abajo personas que se movilizaban para un lado y para el otro, gritaba la gente, pero de repente yo les dije que me estaba quemando, que me ayudaran, que me estaba quemando. Alguien alcancé a escuchar que alguien me dijo, cójase de algo y láncese que le colocamos colchonetas. Efectivamente, yo me cogí de algo y quedé balanceándome un momento cuando caí. Y al caer, pues sentí que me había desarmado totalmente, quedé privado y me di cuenta al tercer día que estaba en la clínica de Santa Fe. Volví en sí como al tercer día. Don Flaminio, qué historia tan impresionante. A usted el instinto, la necesidad de sobrevivir y lo que significó el horror del impacto lo lleva a salir, a intentar salir en medio de las condiciones más precarias. Usted al tercer día logra despertar en la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Qué diagnóstico le hacen cuando usted se despierta y dice, bueno, ¿qué pasó? Tiene esos vagos recuerdos del horror de no haber escuchado la explosión, pero de haber sentido que estuvo inconsciente, de haberse intentado salvar, como finalmente ocurre, pero de estar quemándose y todo esto. ¿Cuál es el diagnóstico de los médicos? Es que pasa un avión cerca del aeropuerto. Sí, ¿cuál es el diagnóstico de los médicos después de despertarse luego de 3 días inconsciente? Yo tuve 19 fracturas de costillas. Bueno, cuando yo me desperté en la clínica el tercer día, bueno, yo miraba hacia el techo, hacia los lados donde estoy, cuando me di cuenta, pues, efectivamente estaba en la Santa Fe, y el doctor llega y me dice, a usted los querían desaparecer a todos, murieron tantas personas, van tantas personas muertas, y usted está vivo de milagro, usted tiene esto, le hemos hecho esto,
Tenemos otros exámenes pendientes. Bueno, la cosa fue que yo tuve 19 fracturas de costillas, reconstrucción de rodilla derecha, tuve molestia de tórax, mis vientos, mis muelas, todos se me esportillaron, se me reventó un oído. A mí no me pudieron hacer cirugía porque pues podía quedar en silla de ruedas. Se tuvieron que hacerme en un corcel especial por 17 meses, desde los pies hasta el cuello. Y también duré 3 años consecutivos incapacitado. ¿Sí? Y la verdad, pues siempre, como vuelvo y le digo, no había una reparación para nosotros, a mí personalmente, no. Yo creo que mientras no haya ese refuerzo de reparación, no sigue para nosotros, para bien económico y para sí, por todo supuesto. el sentido moral, como se dice. Yo creo que no va a haber ningún resultado porque en 20 años no se ha visto nada, digámoslo así. Don Flaminio, ¿cuánto tiempo después logra usted empezar a tener una vida cercana a lo que vivía antes del atentado? ¿Cómo es el proceso de recuperación posterior? Pues cercana yo creo que ya no la tengo. Ya no la puedo tener porque me da nostalgia saber que me gustaba mucha clase de deportes, trotar, jugar fútbol, etcétera. Ya lo único que puedo es hacer, entre comillas, un porcentaje de bicicleta estática. Es el único deporte que puedo, porque igual en medio de la pandemia ahorita me ordenan un trasplante de rodilla y pues por la dificultad de la pandemia y toda cosa, pues la verdad no lo he hecho. Ya tengo la autorización, ya está vencida, me toca volver otra vez donde mi ortopedista para que me la ordene. Y a raíz de tantas secuelas, como le digo, de mis dientes, mis muelas, mi boca, a mí se me esfortillaron la mayoría de dientes y muelas, y cada nada, pues a mí eso no ha sido eso no queda uno totalmente como era antes. Entonces, ¿qué pasa? En cualquier momento se me esfortillan los dientes, las muelas, tengo que mirar cómo económicamente saco de mi bolsillo, y eso es muy costoso, empezando que eso es lo más mínimo de lo que me ha pasado. Yo si camino muy pocas cuadras, y ya la rodilla no me responde. Y igualmente eso se me ha dificultado totalmente para mis hijos, mi familia. La verdad, eso es muy crítico para uno personalmente, porque pues la gente lo escucha a uno y de pronto eso ya lo toman como ver un partido de fútbol siempre, digámoslo así. Sí, don Flaminio, ¿usted regresó después del tratamiento a trabajar en el Club El Nogal? Sí, claro, sí, señor. Yo regresé a los 2 años, 8 meses. Me reubicaron de cajero por limitación de no poder estar de pie. Me tocaba estar de pie para sentado, X. Y como vuelvo a su pregunta, la verdad, ya la vida para mí no es completa a partir del atentado. Ya no es normal, porque normal cuando siempre el ser humano necesita su vivir normal, sin que nadie le haga el mal como me lo han hecho a mí y a muchas personas, ¿no? Claro. Entonces, don Flaminio, ¿usted cómo ve lo que ha pasado después de la firma del acuerdo de paz con las FARC frente a su caso en particular, frente al atentado al Club El Nogal, frente a los daños físicos y psicológicos que usted ha sufrido? ¿Usted siente que por lo menos se ha conocido la verdad, o que hay algún tipo de reparación efectiva para ustedes, las víctimas del atentado? empezando
Empezando por una verdad y por una reparación, ninguna de las dos. ¿Y por qué ninguna de las dos? Perdón. ¿Por qué ninguna de las dos? Primero, porque no ha habido reparación económica. Segundo, porque es como un bla 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 y como un cubrimiento de, como cuando uno va al seguro, que le dan es un Dolex y un acetaminofén, algo así, ¿no? ¿Siente que el arrepentimiento de los máximos jefes de las FARC en algo resarce el daño, en algo repara a las víctimas? Pues la verdad hemos estado con esa idea, pero no se ha visto nada. Don Flaminio, muchas gracias por contarnos su historia. Hoy recordando los 20 años de un hecho que usted seguramente no quisiera recordar, pero que está allí en el desván de los recuerdos, como usted nos ha contado. Muchas gracias, señor Solano. A ustedes muchas gracias por haberme escuchado y de verdad que ojalá lleguen a ser conscientes para que haya paz y haya justicia y la verdad y la reparación. Muchas gracias.